Bueno, pues la semana pasada tuvimos maestra especial de lujo. Luego va a venir otra vez porque nos explicó muy bien. Invitados especiales vamos a tener. Quien quiera participar. A lo mejor luego viene la hermana Cirle, la hermana Felipa. Sí. Los quieren conocer el público, los hermanos virtuales. Bueno, pues vamos a continuar estudiando esta semana. Y vamos a estudiar 2 letras más. Y bueno, pues vamos a saludar a nuestra hermana Poli, a nuestra hermana Ketita. Siempre son las primeras que se conectan. Y a ver quién más se agrega. Hermano Nando José Pájaro, bendiciones hermanos, shalom, hasta Colombia, ¿verdad? Colombia. ¿Qué letras estudiamos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? A ver. Nun y Samech, muy bien. Y entonces, hoy, ¿cuáles siguen? Ayin y P. O Pei. Bueno, unos dicen Ayin, otros dicen Ain. Y en P, unos dicen P y unos dicen Pei. Como que tiene, se dice de las dos formas. Ajá. G o G, sí. Y a veces lo ponen con Y y a veces lo ponen con I latina, pero bueno, pues eso es nada más la transliteración, ¿verdad? Por eso pues el sonido en sí no cambia. Bueno, esas son las que nos corresponden esta semana. Y bueno, la semana pasada vimos Nun y Samech. ¿Qué significaban? ¿Alguien recuerda? Nun semilla, muy bien, y se relacionaba con una palabra que al español significa lámpara, ¿se acuerda? Ner, muy bien, nos explicó Valeria. ¿Y Samech? Era como un cerca. Dice la hermana Ketita que no se escucha. ¿Alguien me puede ayudar a checar si ustedes sí lo escuchan? Sí se escucha. Parece que sí se escucha, hermana Ketita. Hay que subirle un poquito el volumen. Puede ser su teléfono, hermana, o puede ser que se bajó el volumen, pero ya confirmamos que sí se escucha. Y Samech significaba, como dijeron, cerca, protección. Muy bien, y precisamente Vale nos habló de eso, de la protección y una protección, una cerca, que eran para nosotros los mandamientos. Nos explicó eso. Bueno, las de hoy, hermanos, creo que tampoco se les va a olvidar el significado, porque está fácil el significado del día de hoy. La primera letra es Ayin, dijimos, o Ain. Esta, porque acuérdense que dijimos que las letras, bueno, si hay alguien que nos está viendo por primera vez, el Salmo 119 se compone de 22 partes que están escritas en forma de acróstico, y cada una de estas secciones están representando una letra hebrea, una letra del Aleph Bet, que son 22. Entonces, estas letras, además de ser letras, tienen significados, que el significado lo pueden tomar ya sea del nombre de la letra, de la forma antigua o de la forma moderna, o a veces de las palabras con las que se relaciona, cuando es como la misma raíz. ¿Ok? Y bueno, en este caso la palabra Ain es una palabra, es el nombre de la letra, pero también es una palabra. ¿Alguien sabe lo que significa? Ojo. Ojo, muy bien. Ok. Color. Oveja también. Ok, pero el significado de la palabra en sí es ojo. Si ustedes quieren decir en hebreo ojo, dicen ayin o ain. Ayin jara, el ojo malo. Ajá, muy bien.
Ain, Jara. Ain. Bueno, esto va a ser la letra Ain, y también en el hebreo antiguo tenía una forma como un ojo, así como un, ¿qué diríamos? Un óvalo, ¿sí? Así es la forma antigua. La forma moderna es muy diferente. Ya la conocen ustedes, ¿verdad que sí? La Ain es muy diferente. En el hebreo antiguo era así, un círculo. Pero hay quien le saca más o menos la forma así como está, como que la voltean y lo que se hace así, ahí le hacen como que la forma del ojo. Está un poco difícil, pero en el hebreo antiguo sí era como un ojo, pero bueno, en sí la palabra pues es ojo, por eso toma ese significado, aunque en el hebreo cuadrado no tenga tanto la forma tan clara de un ojo, pero la palabra eso significa. Y la letra P o Pei es otra palabra también, es algo más que está en nuestro rostro. ¿Qué creen que pueda ser? Boca. La boca, así es. La boca. En el paleohebreo también es parecido como a Ain, también es así como un óvalo y está representando la boca. Entonces, hoy vamos a ver el ojo y la boca. ¿Okay? Hay muchas enseñanzas acerca de estas letras. Simplemente desde el orden que están acomodados ya hay enseñanzas que nos hablan acerca de la prioridad de que siempre deben estar primero los ojos que la boca, en el sentido de que pues es más prioritaria la visión que nuestra lengua, ¿verdad? Porque sabemos que la lengua comete muchos pecados. Bueno, los ojos también, ¿verdad? Pero con la lengua es muy fácil cometerlos. De una manera muy natural podemos caer en pecados con la lengua. La misma escritura nos dice lo peligroso que es la lengua y que el hombre es capaz de dominar muchas cosas, pero no su lengua. Entonces, desde ahí, desde el orden en el que están acomodadas las letras, primero hay que darle una prioridad a los ojos antes que la lengua. Esa ya es una enseñanza. Entonces hay muchas enseñanzas sobre estas letras y les digo, ese sería el significado más simple. Y luego, por ejemplo, en Ain ya toman otros significados, visión, ¿qué más dijeron? Aparte de ojo, visión. Bueno, visión, relacionados con los ojos, visión, color, más significados. Y en el caso de Pei ya toman más significados como el poder de la lengua, hablar, algunos lo ponen como significado comunicación, palabras relacionadas con la boca. Bueno, vamos entonces a leer los versos de Ain y dice así. A partir del 121, hermanos, dice: he hecho lo que es justo y correcto. No me abandones a los que quieren perjudicarme. Garantiza el bienestar de tu siervo. No permitas que me perjudiquen los arrogantes. Mis ojos desfallecen por tu liberación, por tu promesa de victoria. Actúa con tu servidor como conviene a tu amor. Enséñame tus leyes. Yo soy tu servidor. Dame entendimiento para que conozca tus decretos. Es tiempo de actuar, Yahweh, pues han violado tu Torah. Con razón amo tus mandamientos más que el oro fino. En verdad, por todos tus preceptos camino rectamente. Detesto todo camino falso. Luego continuamos con P. Maravillosos son tus decretos, por eso los observo. Las palabras que escribiste alumbran y dan entendimiento a los simples. Abro mi boca y suspiro, anhelando tus mandamientos. Vuélvete hacia mí y ten compasión de mí, según tu regla con los que aman tu nombre. Afirma mis pies conforme a tu promesa. No dejes que me domine la maldad. Líbrame de la opresión del hombre para que pueda guardar tus preceptos. Muéstrate favorable a tu servidor y enséñame tus leyes. Mis ojos derraman torrentes de agua porque nadie obedece tu Torah. ¿Okay? Entonces, bueno, ya así a simple lectura ya vemos que aparecen las palabras ojos y boca en algunos versos, que es el significado de estas letras. Muy bien, bueno, entonces vamos a poder a estudiar un poquito más a profundidad
acerca primeramente del ojo. Entonces, hay muchas enseñanzas relacionadas con los ojos, con la visión. Los ojos, algunos dicen que son, ¿cómo es? La ventana del alma, ¿verdad? Que los ojos reflejan muchas cosas. Y por el ojo no solo expresa, sino que entran muchas cosas. Algunos los relacionan pues con entendimiento o con conocimiento que se obtiene a través de la vista. Y en las escrituras se utiliza mucho también a veces la frase ciegos, ¿verdad? Pero no ciegos como que no tienen la capacidad de ver físicamente, sino como que espiritualmente. ¿Qué sería un ciego espiritualmente? Que a lo mejor puede ver algo muy obvio. Bueno, que no puede razonar de algo obvio. Ok, que es incapaz de razonar, muy bien. No tiene sabiduría. No tiene sabiduría, ok. Discernimiento, muy bien. Ok. ¿No qué, hermano? No mira las obras del Padre. Ok, no ve, no percibe las obras del Padre, muy bien. Entonces, en las escrituras se menciona muchas veces o se describe, se utiliza esta palabra de ciegos, pero no haciendo referencia a la incapacidad de ver, de que no tiene el sentido de la vista, sino a todo lo que ustedes están mencionando. A alguien, dice la hermana Ketita que no se escucha. Ay, hermana, es que pues no me va a escuchar, pero los demás sí podemos escuchar. Y si le pueden poner ahí a la hermana en un comentario que los demás sí escuchamos, que nada más ella tiene ese problemita, que revise su volumen. Dice Iván, es como un refrán que decimos comúnmente: estás viendo y no ves. ¿Estás viendo y no ves? Ok. Bueno, entonces les digo, se utiliza mucho esta palabra de ciego. Y vamos a ver un pasaje y vamos a ver a quién le llama ciego el Eterno. Entonces me voy a ir acá a Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Ok, entonces vamos a poner atención en algunos versos que yo les voy a señalar. Entonces ahí empezamos en el capítulo 42 y dice así: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu. Él enseñará el verdadero camino a las naciones. ¿De quién creen que esté hablando, hermanos? De Yeshua. Está hablando aquí de Yeshua y de varias pues cosas que el Mashiach tiene que hacer, para las cuales pues ha sido elegido. Y dice el verso número 6, dice: yo, Yahweh, por mi gracia te he llamado y te he tomado de la mano. Yo te creé y te nombré como alianza para el pueblo y como luz de las naciones, para que abras los ojos privados de luz. ¿Cómo dicen sus versiones? Verso 7. Para que abras los ojos de los ciegos. Los ojos de los ciegos, muy bien. ¿Todos dicen ciegos? Sí. Mi versión, que es israelita nazarena, dice los ojos privados de luz. Entonces, es muy claro esto, porque está diciendo, pues sí, alguien que está ciego no puede ver la luz. Entonces aquí dice los ojos privados de luz, y sabemos que la luz
pues la representan varias cosas. Mashiach, la palabra del Eterno, el Eterno mismo es luz. Entonces son esos ojos que están velados, que no pueden ver todo lo que ustedes ya mencionaron. Y dice que Mashiach precisamente ha sido llamado para abrir los ojos privados de la luz, que rescates prisioneros del confinamiento, de la prisión, a los que moran en tinieblas. Y ahí continúa hablando acerca de Mashiach y vamos a continuar en el verso 16. Dice, conduciré a los que, hermanos, a los ciegos por un camino que no han conocido y por sendas que nunca conocieron los guiaré. Entonces Mashiach va a alumbrar el camino de los ciegos y a guiarlos. ¿Okay? Delante de ellos transformaré las tinieblas en luz y los lugares encabrosos en llanuras. Estas son las promesas, las cumpliré sin falta. Y luego dice, hay una reprensión. Dice el verso 18, oigan ustedes que están, ¿cómo? Sordos. Ustedes miren y vean. ¿Ok? Entonces, ¿contra quién es esa reprensión? ¿A quién está llamando el Eterno ciegos ahí? ¿A quién? Israel. A Israel, ¿ok? Entonces, aquí el Eterno está exhortando o reprendiendo a su pueblo y les está llamando sordos y ciegos. Y les dice, miren y vean. Verso 19 dice, ¿quién es tan ciego como mi siervo? Su siervo, ¿quién es? Israel. ¿Okay? ¿Quién es tan ciego como Israel? ¿Tan sordo como el mensajero que envío? ¿Quién es tan ciego como el escogido? ¿Tan ciego como el servidor de Yahweh? Viendo muchas cosas, no hace caso. Con los oídos abiertos, no oye nada. Yahweh desea la vindicación de su siervo para que él magnifique y glorifique la Torá. Entonces, ahí en varias ocasiones les está llamando ciegos, les está diciendo que a pesar de que tienen ojos, no ven. Esta es una frase que también utilizaba Mashiach y también que les decía, como cuando les decía, los que tienen oídos para oír, oigan. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Que tienen oídos, tienen ojos y no ven. Y después ay, se nos está cayendo aquí. A ver. Y luego en el capítulo 43 continúa llamándoles de esta manera, pero aquí después de la exhortación viene también la promesa de restauración y de cómo el Eterno va a redimir a Israel. Y dice el verso 43:6, le diré al norte, entrégamelos, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que están ligados a mi nombre, a los que he creado, formado y hecho para mi gloria. Deja libre a ese pueblo que es ciego, aunque tiene ojos, y sordo, aunque tiene oídos. ¿Ok? Entonces, aquí comprobamos que está hablando de Israel y que el Eterno reprende a Israel por no tener ese discernimiento, esa visión, esa comprensión, pero también les promete que los va a redimir. Entonces, ¿cuándo van a suceder estas cosas, esta restauración de la que nos habla Isaías? ¿Qué creen ustedes? Ok, sí, cuando venga Mashiach, pues nuestros ojos serán abiertos completamente, pero antes está habiendo una restauración que nosotros que creemos que estamos viviendo los últimos tiempos, estamos experimentando. Entonces, cualquiera de nosotros que formamos parte del pueblo de Israel, en algún momento, pues, estuvimos ciegos, o a veces todavía estamos ciegos en algunos aspectos, ¿verdad? No tenemos ese discernimiento, ese entendimiento, a veces. Entonces, esta palabra de ciegos es aplicable, pues, tanto a nosotros como
a todos los que forman parte del pueblo de Israel y que el Eterno los va a llamar. Vamos a ver otra ocasión en donde el Eterno llama a su pueblo ciegos en Jeremías 31. Y voy a leer, pues voy a leer desde el verso 1, 31:1. Dice, en aquel tiempo, declara Yahweh, yo seré el Elohim de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así ha dicho Yahweh, el pueblo escapó de la espada, halló favor en el desierto, cuando Israel iba marchando al hogar. Yahweh se me reveló desde antaño, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi favor. Te edificaré firmemente otra vez, oh Virgen Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás al ritmo de las bailarinas. Otra vez plantarás viñas en los montes de Shomrón, y los que las planten las disfrutarán. Porque viene el día en que los guardias proclamarán en las alturas de Efraín, vengan, subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Porque así ha dicho Yahweh, griten de gozo por Jacob, clamen en las encrucijadas de las naciones, canten fuerte en alabanza y digan, salva Yahweh a tu pueblo, al remanente de Israel. Yo los traeré de la tierra del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos vendrán, ¿quiénes, hermanos? Ciegos y cojos, mujeres encintas y las paridas, en una gran multitud volverán acá. Entonces aquí nos está hablando también de la restauración de Israel y se está mencionando a los ciegos, pero haciendo referencia a aquellos que han sido ciegos, pues porque algunas cosas todavía estaban veladas para ellos. Y bueno, hasta nosotros, ¿no? Muchas veces y muchos hermanos que hemos conocido que vienen a raíces hebreas a veces dicen, es que siento que se me cayó una venda de los ojos o como que antes estaba ciego. Bueno, esa obra el Padre la ha hecho a nosotros y nos ha revelado pues nuevas cosas, nuevas enseñanzas, su voluntad. Entonces todos en algún momento estuvimos ciegos, tanto antes de conocer al Eterno, como pues también estando ya dentro de una religión también, y todavía seguramente hay muchos misterios que a veces no hemos comprendido totalmente. Entonces podemos experimentar alguna ceguera, ya no total, pero a lo mejor parcial, y sabemos que muchos de nuestros hermanos están ciegos todavía. Entonces de eso nos habla precisamente Ain, que dijimos que era un ojo, y entonces es todo lo contrario, no lo contrario de ser ciego, pues todo lo contrario, el tener visión, el tener discernimiento, entendimiento y todo lo que ustedes mencionaron hace ratito. Entonces vamos a volver acá a Salmo 119. Y bueno, ya leímos los versos y el salmista de alguna forma pues nuevamente vuelve a mencionar que él se siente, pues siempre está como en una persecución constante, en situaciones que lo hacen sentir como, dice el hermano Nando José Pájaro, total, una venda se me ha quitado de los ojos, aleluya, amén, hermano. Se nos está cayendo aquí. Bueno, ok, y sí, el salmista dice nuevamente, está pidiendo de misericordia para con el Eterno, por cómo se siente, porque se siente en persecución constantemente, en ataques de sus enemigos. Recuerden que la mayoría cree que este salmo lo escribió David, entonces coincide con lo que habla la mayoría de, pues muchos de sus salmos, ¿verdad? Que hemos visto donde él atravesaba situaciones así. Pero pensándolo, ahora sí como dice el hermano Saúl, con unos ojos más proféticos y ya no tan enfocado así literalmente al salmista, porque él dice,
No me abandones a los que quieren perjudicarme, no permitas que me perjudiquen los arrogantes, está pidiendo liberación en un caso muy específico que él atravesaba. Esa era pues la lucha que él enfrentaba constantemente. Pero pensándolo de una manera quizás simbólica o profética, estos versos también pueden estar haciendo referencia al que decíamos que es el siervo del Eterno, a Israel como pueblo. Y haciendo una referencia, si lo conectamos con lo que leíamos ahorita, con la restauración, que dijimos que es algo que el Eterno dice en aquellos días, hablando de una restauración, pues que nosotros creemos que ya estamos experimentando porque estamos en los últimos tiempos, pero dice el Eterno en aquellos días, y nosotros creemos que esos días son los que ahora mismo vivimos. Si lo conectamos con estas profecías de Isaías, de Jeremías, ese siervo que está constantemente en persecución, que quiere, que lo están atacando constantemente, que hay quienes quieren perjudicarlo, podría estar representando a Israel. ¿Okay? Entonces, donde dice no me abandones a los que quieren perjudicarme, podríamos entender que esto lo están diciendo el pueblo de Israel. Aplicar estas palabras al pueblo de Israel. Dice, garantiza el bienestar de tu siervo, haciendo referencia a que el Eterno, en medio de estos tiempos finales de persecución que estamos atravesando, pues proteja a su siervo, a Israel. No permitas que me perjudiquen los arrogantes. Entonces, los arrogantes serían, si Israel es el siervo, ¿quiénes creen ustedes que serían los arrogantes? Aquí Israel está siendo representado el salmista está representando a Israel, que él dice, garantiza el bienestar de tu siervo, y dice, no permitas que me perjudiquen los arrogantes. ¿Quiénes serían los arrogantes? Los enemigos. Ok, las demás naciones, el sistema, los enemigos, los arrogantes, pues el sistema que cree que tiene el control de todo ahora mismo. Arrogantes nos habla de poderosos, de, no sé, presidentes, quizá, gobiernos. Entonces, no permitan que me perjudiquen los arrogantes. Verso 123, mis ojos desfallecen por tu liberación. Entonces, piensen que esto no lo está diciendo el salmista, sino que lo estamos pensando aplicado a Israel. Y como Israel ahora mismo, y nosotros que formamos parte de Israel, así lo sentimos, anhelamos la liberación del Eterno. Dice, mis ojos desfallecen por tu liberación. Entonces, deseamos con todo nuestro corazón ver a Mashiach regresando, que el Eterno libre de todos sus enemigos a pues, nuestro pueblo, que las cosas estén en orden nuevamente. Dice, por tu promesa de victoria. Entonces, nosotros conocemos las promesas del Eterno, Él nos ha revelado lo que va a suceder, cuál es el final de esta guerra, que como decía el hermano, Israel ha estado en amenaza de persecución y de exterminación desde hace muchos años, ¿verdad? Desde siempre. Desde que comienzan las Sagradas Escrituras y hasta ahora. Entonces, anhelamos esa liberación completa. Y lo hacemos precisamente porque el Eterno nos ha prometido pues la victoria, que triunfaremos con Mashiach, y Él nos ha revelado lo que va a suceder al final. Entonces, anhelamos que eso ya suceda. Dice verso 124, actúa con tu servidor como conviene a tu amor. Enséñame tus leyes. Yo soy tu servidor, dame entendimiento para que conozca tus decretos. Entonces, mientras la liberación llega, mientras Mashiach regresa, el salmista, hace una profecía aquí o aplicándolo a Israel. ¿Cuál debería ser el anhelo de Israel? Según vemos los versos ahí, 124 y 125. Mientras esa liberación llega, mientras Mashiach regresa, ¿qué debería estar haciendo Israel?
siendo instruidos, muy bien, ¿qué más? Entendimiento. Entendimiento, ¿cómo? Pues aquí se hace entender para que conozcan. Ah, ok, sí, pero ¿qué es lo que hay que hacer para entender, para obtener entendimiento? Estudiar, ¿verdad? Si no, nunca nos ponemos a estudiar ni a hacer nada, pues no nos va a llegar así nada más mágicamente si realmente no tenemos ese deseo de aprender. Entonces, bueno, nuestros ojos ahora mismo, ya dijimos, desfallecen, así como dice el salmista. Israel nos contaba el hermano Saúl lo que sucedió y cómo pues, los judíos de todo el mundo estaban, algunos seguramente con sinceridad, anhelando el regreso de Mashiach, y nosotros también, o así debería de ser, ¿verdad? Que realmente anhelamos el regreso de Mashiach. Entonces, lo deseamos, lo anhelamos, pero mientras eso llega, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Versos 124 y 125 nos dice. Dice la hermana Ketita, estudiando Torah. ¿Qué más? Meditando, muy bien. Faltan otras cosas. Repasando. Memorizando, sí. ¿Pero qué más? Obedeciendo, hermanos, obedeciendo. Ok. Comprender su palabra, hacer lo que el Eterno manda. Entonces dice, actúa con tu servidor como conviene a tu amor. Entonces, primeramente rogándole al Padre por su misericordia, ¿verdad? Que su misericordia no, que podamos experimentar su misericordia. Entonces, actúa con tu servidor como conviene a tu amor. Enséñame tus leyes. Es la siguiente petición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para aprender las leyes? Pues bueno, sí, rogarle al Padre que Él nos instruya, pero como ya decían ustedes, estudiar, memorizar, esforzarse, repasar. Verso 125 dice, yo soy tu servidor. Y dicen que otras versiones dicen, yo soy tu esclavo. Entonces, esta declaración, ¿de qué nos habla? Ok, estar sirviendo al Eterno. ¿De qué más nos habla? El decirle al Eterno que somos sus esclavos. Entrega. Dependencia, sumisión, humildad. ¿Ok? Todo eso se engloba en esta frase, decirle al Eterno, yo soy tu servidor, yo soy tu esclavo. Porque pues, es difícil decirle esto al Eterno porque a veces pareciera que no. Porque como decía la hermana, un esclavo seguramente hace todo lo que su amo le ordena. Y nosotros a veces parecemos nosotros los amos, ¿verdad? Que queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que nuestro Padre nos ordena. Entonces, yo soy tu servidor, dame entendimiento para que conozca tus decretos. Entonces, todos están enfocados, si se fijan, en el conocer los mandamientos. Eso es lo que nos corresponde hacer en estos últimos tiempos antes de que la liberación sea completada. Enfocarnos en los mandamientos. Contrario a lo que muchos, pues ahora todavía siguen predicando, que los mandamientos no son importantes, que todo es gracia, que son atadura, muchas cosas que se hablan acerca de los mandamientos, que no los estudies, que no los tomes en cuenta, que la teología es neotestamentaria, que ahí no hay mandamientos. Todas estas enseñanzas incorrectas que todavía tienen mucho, pues, auge entre las religiones cristianas. Y aquí lo que nos dice, lo que nos revela, haciendo una aplicación profética, es que lo que debemos hacer es todo lo contrario, estar 100% enfocados en el conocimiento y en el poner por obra los mandamientos de nuestro Padre. Verso 126 dice, es tiempo de actuar, Yahweh, pues han violado tu Torah. Entonces, esta es una declaración
que algunos dicen es un poco atrevida, porque pareciera que el salmista le está diciendo al Eterno como que ya es hora, ya es tiempo. Pero no es tanto así, ¿verdad? Algunos así lo ponen como, ay, es que es muy atrevido del salmista escribir algo así, pero pues no, simplemente si está diciendo que pues ya era muy, sentía el salmista que había una fuerte violación de los mandamientos, y eso es algo que nosotros hemos experimentado también. Aquellos que realmente deseamos que Mashiach ya viene, generalmente cuando lo deseamos es cuando nos ponemos a reflexionar en la situación que existe hoy en día respecto a la obediencia a los mandamientos, cuando vemos que es todo lo contrario y que todas las leyes nuevas y todo esto van en contra de las leyes del Eterno, que se están violando las leyes del Eterno, es cuando yo creo que decimos, ay, Padre Eterno, por favor ya envía a Mashiach, cuando nos ponemos a pensar en estas cosas. Entonces, bueno, el salmista decía eso en aquellos tiempos, pero pues nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva profética, y seguramente los tiempos de ahora son mucho más, hay mucha mayor perversidad y maldad y violación de la Torah, de las leyes y de los mandamientos más importantes, fundamentales, de los mandamientos más grandes, los fundamentos que el Eterno estableció están siendo todos violados. Y dice verso 128, en verdad por todos tus preceptos camino rectamente, detesto todo camino falso. Entonces, 127 decía, con razón amo tus mandamientos más que el oro fino. En verdad por todos tus preceptos camino rectamente, detesto todo camino falso. Y continuamos con P, dice, maravillosos son tus decretos, por eso los observo. Las palabras que escribiste alumbran y dan entendimiento a los simples. Entonces, de ahí la importancia de estudiar pues la palabra del Eterno, sus mandamientos, porque dice aquí que nos alumbran, nos dan esa visión, esa luz, esa claridad, nos quitan esa venda de la que hablábamos ahorita en la parte de Ain, del ojo. Entonces es la palabra que el Eterno ha escrito, que nos ha dejado, que nos ha heredado, a la cual todos tenemos acceso con mucha facilidad hoy en día, la que alumbra y da entendimiento, nos hace entender a los simples, dice mi versión, sus versiones, ¿qué dicen? A los inexpertos, ¿ok? Ingenuos. Dice la hermana Poli, debemos estudiar la Torah y compartirla, ya que hoy en día la han invalidado, como dice el verso 126. Así es, hermana, compartirla, y precisamente de eso vamos a hablar ahorita. En P, que dijimos que ¿qué era? ¿Qué significaba esta palabra? P, boca. Entonces aquí habla precisamente de palabras escritas por el Eterno, palabras del Eterno, la palabra del Eterno. Entonces nosotros creemos y que esto que está aquí, esto que tenemos aquí, es palabra que el Eterno reveló. Debemos de creer que es algo que, como si hubiera salido directamente de la boca del Eterno, que son órdenes que Él mandó, órdenes directas que Él quiso entregarnos. Son instrucciones directas del Eterno, pero pues a veces no lo vemos así, ¿verdad? A veces podemos caer en el menosprecio de la palabra del Eterno. Siempre decimos, que la palabra del Eterno y la palabra del Eterno, pero si realmente si fuéramos conscientes de que el Eterno está hablándonos como una voz audible, como con alguien con quien estás platicando, que te da una orden directa, con la autoridad que el Eterno tiene sobre nosotros,
pues nos cambiaría un poquito a lo mejor la premura de ponernos a obedecer estas instrucciones, esta palabra del Eterno. Entonces, las palabras que escribiste alumbran y dan entendimiento a los simples. Entonces, como decíamos, aquí en la parte de la boca se puede utilizar para muchas cosas. Como dicen sus versiones, ese verso, el 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Así es, esa palabra es la que estaba buscando. La exposición, ¿de qué? De tu palabra. La exposición de tu palabra. Ok, la apertura. Bien. Abertura. La manifestación. Ok. Bueno, en hebreo es más bien como abertura. Sí, como algo que se abre. El abrir, por eso acá traduce como exponer. La exposición de tus palabras alumbra. Entonces, cuando decimos exponer, o exposición, yo inmediatamente digo, pues como cuando estás en la escuela, ¿no? Que tienes que exponer un tema, así. Bueno, pues está hablando de eso, del exponer, pero la palabra del Eterno. Entonces, como les decía, la boca se puede utilizar para muchas cosas. Hay muchos pecados que se cometen, como les decía, con la lengua. ¿Como cuáles? Mentira, ajá. Ok, muy bien. Falso testimonio, mentira, chisme, maldiciones, adulación, murmurar, vanagloria, no, bastantes, ¿verdad? Una lista muy grande de cosas que se pueden hacer con la boca. Pero aquí lo que nos está diciendo es que la boca, contrario a lo que conocemos como la Lashon Hara, también está, sería el Lashon Kadosh, o sea, que en lugar de que tengas una lengua mala, utilices Lashon Kadosh, es lengua santa. Entonces, que utilices tu boca, pues, para motivos buenos, para bendecir, para razones o motivos santos. Entonces, por eso aquí, fíjense, estábamos hablando ahorita en el ojo de toda la gente que aún está ciega, que nosotros en algún momento estuvimos ciegos, de que teníamos una venda, y bendito el Padre que nos habló a través de su palabra escrita, pero también a través de su palabra audible que escuchamos a través de otros siervos, de otros maestros, o ya no de maestros, sino a lo mejor pues cualquiera de nosotros puede compartir de esto que hemos aprendido con otros hermanos, quizá que no han conocido las raíces hebreas de su fe. Entonces, fíjense, tenemos allá a los ciegos y que nosotros alguna vez estuvimos en esa situación, y acá en P nos dice que el exponer la palabra de Dios trae entendimiento, trae esa luz de la que estábamos hablando acá, que no existía para muchos. Claro, es el Eterno el que hace la obra en cada una de las personas, pero nosotros podemos contribuir de alguna manera al exponer su palabra santa, ¿verdad? La palabra es la que va a hacer la obra, el Eterno va a hacer la obra, pero qué importante es que así como utilizamos nuestra boca para fines pecaminosos, lo hagamos para exponer la palabra. Y la exposición de la palabra, una exposición de la palabra que nosotros hagamos puede tener tanto impacto que ayude a alguien que aún está caminando ciego a que sus ojos sean abiertos y que pues pueda ser iluminado, que esa venda pueda ser quitada de sus ojos. Entonces, de ahí la importancia de la exposición de la palabra del Eterno, que nos alumbra y nos da entendimiento hasta el más inexperto, como decía la versión de Sergio, ¿verdad? Hasta el más inexperto, si exponemos la palabra del Eterno. Entonces, qué importante, pues, aprovechar las oportunidades que tengamos para compartir y no quedarnos callados.
Entonces esa es una forma buena en la que se puede abrir nuestra boca, en la que se puede usar. Y el verso 131 nos habla también de abrir nuestra boca, pero esto es como para darnos es como una figura. Entonces vamos a explicarla. Dice, abro mi boca y ¿qué? Y suspiro, anhelando tus mandamientos. Entonces, ¿qué imagen se les viene a la mente de alguien que está con su boca abierta, suspirando? Como cuando alguien está bajo el agua y abre la boca. Ok, para agarrar aire, ok, muy bien. Está bien, muy buena. Cuando estás cansado, ok, muy bien. Ok, estás... Bueno, sí, es algo así. También podríamos entenderlo como... Sí, como alguien que abre su boca, pero es que aquí dice como suspirando, pero es más bien como jadeando. También dicen jadeando. Ajá, como cuando tienes sí, ajá, y que tienes demasiada sed, no, que tienes como demasiada sed, por ejemplo. Ajá, sí, que estás cansado y que necesitas, no sé, necesito tomar agua, tengo mucha sed. Pero es más bien la figura no de un ser humano, sino de un animalito. Un animalito que, por ejemplo, no sé, está siendo perseguido y va corriendo así y necesita como, anhela agua. Como dice, ¿no? Como el ciervo brama por las aguas, así, bueno, es algo así la figura. Entonces... sí, y abre su boca y está así como jadeando, aquí dice suspirando y no sé cómo digan otras versiones. Jadeando. Y nos está hablando entonces de alguien, piensen en un animalito que tiene una necesidad básica, que tiene sed, por ejemplo. Bueno, entonces aquí la necesidad del salmista es, ¿cuál? La palabra del Eterno, que tiene sed de la palabra, que anhela los mandamientos. Así como el animalito quiere beberse el agua porque tiene demasiada sed, bueno, así el salmista está usando esa figura de que quiero beber los mandamientos. ¿Ok? ¿Y qué significaría eso? El necesitar los mandamientos nos está hablando de que quieres aprenderlos, conocerlos, estudiarlos y obedecerlos principalmente. Vuélvete hacia mí y ten compasión de mí según tu regla con los que aman tu nombre. Entonces, ¿cómo dicen sus versiones ahí? Verso 132. Vuelve mi rostro hacia mí y concédeme tu gracia, como acostumbras con los que aman. Acostumbras, ok. Entonces ahí nos revela el salmista que el Eterno tiene una costumbre o una regla. ¿Cuál es la costumbre del Eterno que se menciona ahí? Ajá, tener compasión Con los que aman tu nombre. con los que aman tu nombre. Entonces así dice el salmista, que tengas compasión como acostumbras. Y aquí mi versión dice según tu regla. Entonces imagínense que el Eterno tiene una regla para sí mismo, Él se ha establecido una regla y esa regla que seguramente el Eterno cumple porque Él debe cumplir sus reglas, ¿verdad? Es el tener compasión con los que aman su nombre. ¿Y qué significa amar el nombre del Eterno? Obedecerlo, ok. ¿Qué más? Honrarlo, ajá. ¿Qué más? Respetarlo, ok. ¿Y el nombre? ¿Qué está implícito en el nombre? El carácter del Eterno, ¿qué más? Su personalidad, ¿qué más? Sus leyes, muy bien, ¿qué más? ¿Sí? Sus planes, sus proyectos, ¿sí? ¿Qué dijeron? Ok, sí, que es parte del carácter. Entonces, cuando aparece en las escrituras el amar tu nombre, quiere decir que tú, todo lo que ustedes dijeron, honras, respetas, estimas, valoras, te involucras en
en todo lo que tiene que ver con el Eterno, tanto en sus planes como en sus proyectos, que respetas, honras su personalidad, su carácter, sus atributos, que los exaltas. Todo eso está englobado cuando aparece la frase amar el nombre del Eterno. Entonces aquí dice que el Eterno tiene compasión y misericordia de aquellos que aman su nombre. Entonces, si ustedes están haciendo esto, si realmente están amando el nombre del Eterno, tengan por seguro, según la promesa que vemos aquí, que el Eterno va a tener compasión y misericordia de ustedes. Líbrame de la opresión del hombre para que pueda guardar tus preceptos. Muéstrate favorable a tu servidor y enséñame tus leyes. Y finalmente el verso 136, ¿quién nos los puede explicar si estamos utilizando una exageración, una hipérbole? ¿Cuál es esa exageración que se está utilizando? Torrentes de agua. Lágrimas. Sí, dice, mis ojos derraman torrentes de agua, dice mi versión. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que llora, que está llorando. Que llora, ok, pero llora, ¿por qué? No guarda. Ok, pero que está triste, más bien. Entonces, nos habla de una tristeza profunda, una tristeza muy fuerte que él siente. ¿Por qué? ¿Quién? Porque, Que no han guardado. porque, a ver, ¿por qué? A ver, ¿cómo? Yo creo que porque no han guardado, porque la mía dice, corrientes de agua bajado corriendo de mis ojos, debido al hecho de que no se ha guardado. No se ha guardado tu ley, ¿ok? Nadie obedece. La mía dice, nadie obedece tu Torah. ¿Ellos? Porque ellos no guardan tu Torah. Ay, aquí hay un comentario de Iván, se los voy a leer. Dice, cuando uno observa es que es demasiado notorio la visión de las personas. Las personas que no quieren obedecer sus mandamientos viven vidas vanas y miserables porque hacen todo lo que desean y sin embargo no son felices y continúan haciéndolo creando un círculo vicioso. Al contrario que quienes tratan de obedecer los mandamientos tienen una visión diferente, hay más vitalidad y esperanza. Seguir los mandamientos de Yahweh dan un significado a cada cosa que nos sucede o nos rodea. No sé cómo transcribirlo en palabras, pero creo que ustedes, mis hermanos, pueden entender esa sensación a comparación de la gente que te rodea. Ok, gracias Iván. Sí, hermanos, ¿sí entienden esa sensación, la que habla Iván? Y bueno, estábamos ya terminando en que él siente mucha tristeza porque no se están guardando los mandamientos del Eterno. ¿Ustedes alguna vez han sentido tristeza por alguien, por alguna persona que pues le está yendo muy mal o es muy desobediente de los mandamientos del Eterno? Ok. Y es lo más triste, yo creo que es lo más triste. Conoces a alguien que sabe que no lo hace. Sí, yo siento que a veces por uno mismo. Ok. Sabes que no lo haces y que no obedeces. Te sientes triste. Cuando hay injusticia del mundo. Ok. Entonces a veces nos hemos sentido tristes. ¿Pero por qué nos sentimos tristes? Ok. ¿Y cuando nos sentimos tristeza por otra persona? ¿Qué nos da dolor? No serle de utilidad a esa persona, de inspiración, de testimonio. Muy bien, eso puede ser una opción. Conocer de bendición para él. Ok. No estar de alguna forma siendo... Sí, que te sientes frustrado porque no puedes como influirlos o ser ejemplo de alguna manera. ¿Qué más te da dolor cuando ves así a las personas? Cuando no lo conoces, sí sientes eso. Pero cuando lo conoces, o sea, te da dolor que conociendo a un Dios tan grande y tan poderoso, no valores, ¿verdad? Ese O privilegio. ponga muchos pretextos también para no acercarse, aún ya conociendo. Pero te da dolor porque sabes que le va a ir mal o que estás viendo que está atravesando situaciones muy difíciles a causa de su desobediencia. O como decía la hermana, por uno también mismo que sabes por qué te está pasando lo que te está pasando, ¿verdad? Y sí, te da tristeza
Y lo comparaban como, por ejemplo, bueno, este verso lo relacionaban cuando Mashiach llora por el pueblo, por Jerusalén, que le conmovió, ¿verdad?, la desobediencia pues, que tú dices, cuán bien le podría ir a esta persona, quizá, cuán diferente podría ser su vida, su situación, o incluso, como decía la nuestra, qué diferente podría yo estar, o podrían ser mis circunstancias, o qué cosas tan diferentes podría estar yo haciendo o debería de estar haciendo, y pues te da tristeza, ¿verdad? Entonces así el salmista dice, mis ojos derraman, estaba muy triste porque no se obedecía a la Torah. Entonces, pues decíamos, sobre todo en estos tiempos, menos se obedece la Torah, menos se guarda, hay una violación de la Torah, pero bueno, lo que queda en nosotros pues es el seguir exponiendo su palabra, tanto con nuestra boca como con nuestro testimonio, orando por aquellos que aún caminan ciegos, que están apartados del Eterno o que no lo han conocido mejor, y por nosotros mismos, ¿verdad? Que el Eterno nos siga guardando, que nos siga motivando a pues poner en orden aquello que estamos haciendo mal. Por aquí había un verso, el verso 133. ¿Cómo dicen sus versiones? Fija mis propios pasos sólidamente. Fija mis pasos. Afirma mis pasos. Afirma mis pasos, ordena, ¿verdad? Esa versión me gusta. Ordena. Entonces, rogándole al Eterno que Él ordene nuestros pasos es que cambiemos.